Hola a todos, bienvenidos a este live de inversión inmobiliaria con Constructora Capital. En solo unos segundos estaremos al aire con nuestro invitado especial, Juan Medina, de Financia Tu Vida. Gracias por conectarse y no se lo pierdan. Bueno, muy buenas noches y bienvenidos a todos a este live de inversión inmobiliaria organizado por Constructora Capital. Yo soy Farid Silva, gerente comercial de Constructora Capital en Medellín, y hoy estamos muy emocionados de abrir este espacio pensando para quienes quieren invertir en vivienda de manera estratégica y sobre todo muy bien informada. Y para hacerlo aún más especial tenemos como invitado a Juan Medina. Juan es creador del canal Financia Tu Vida, un referente de educación financiera y experto. Juan, has ayudado a miles de personas a tomar decisiones económicas de manera consciente y acertadas. Vamos a hablar de oportunidades de inversión, alternativas de financiación y sobre todo de cómo tomar decisiones que realmente construyan patrimonio. Así que los invitamos a quedarse con nosotros. Participen activamente ahí en el chat. Vamos a estar pendientes de las preguntas que nos hagan y para que le saquemos el máximo provecho a esta conversación que puede marcar un antes y un después en su futuro financiero. Así que Juan, bienvenido y aquí estamos para escuchar todo lo que tiene que ver con inversión inmobiliaria. Muchas gracias Farid por esa introducción, por la invitación a este espacio. Muy feliz de estar con ustedes aquí en este live, en este en vivo. Bienvenidas a todas las personas que se van conectando. Qué chévere que Constructora Capital propicie estos espacios de conversación con la gente para poder resolver todas las dudas que hayan acerca de este tema de la inversión inmobiliaria y también de la compra, ¿por qué no?, de la primera vivienda, que es el gran sueño que tenemos los colombianos. Entonces, como tú bien decías, soy el creador de Financia Tu Vida, una comunidad en redes sociales que lleva ya casi 4 años en donde hablamos de finanzas personales, hablamos de inversiones, hablamos de finca raíz, hablamos de compra de vivienda responsable, hablamos de todas las cosas que tengan que ver con dinero, con finanzas, en un contexto principalmente pues de Colombia. Actualmente pues ya somos casi 800,000 personas en todas las redes sociales y me pueden encontrar pues como @financia tu vida. Entonces, si quieres yo preparé, Farid, aquí una breve introducción para las personas, para contarles un poquito sobre el tema de la compra de vivienda. Entonces, si Claro tú que me sí, Juan. autorizas, arrancamos de una Arranquemos. vez. Y sin embargo, quiero recordarles para quienes están conectando que pueden en nuestro chat hacer las preguntas, pues todas las preguntas que quieran. Sé que tienen muchas. Vamos a tratar de agruparlas y le vamos dando respuesta mientras desarrollamos el live. Así que siéntanse en la libertad de preguntar lo que quieran, como lo quieran preguntar, que aquí Juan, el experto, y pues también de parte de Consultora Capital, estamos para resolver esas inquietudes de una decisión tan importante como lo decía Juan, que es el tema de comprar vivienda. Así que Juan, arranquemos. Claro que sí, Farid, y súper válida la anotación. Aprovechen para preguntar lo que se les ocurra sobre este tema, que bueno, una constructora con tanta experiencia y yo hay una que otra cosita sé del sector. Entonces, si podemos volver por fin a la anterior y arrancamos la explicación. Yo hace aproximadamente unos 4 meses
subí un video a mis redes sociales donde hablaba justamente de la disyuntiva más grande a la hora pues de uno independizarse, es comprar vivienda o vivir en arriendo. Y en ese, digamos, en esa investigación que llevé a cabo me encontré con este estudio del DANE que decía que cada vez los colombianos vivían menos en casa propia. Pasamos en el 2019 de ser 46.2% de colombianos que vivían en su casa propia a 2023 a un 39.5%. Es decir, es una reducción de más de 6 puntos en menos de 4 años. Y por el contrario, vemos que pasamos en el 2019 del 35.7% de personas de colombianos viviendo en arriendo a un 40%. Es decir, cada vez la gente vive menos en casa propia y más en arriendo. Y yo me puse a pensar, oiga, ¿será que eso es porque la gente lo quiere hacer o porque definitivamente se están viendo obligados a hacerlo porque no hay, digamos, otra opción? Entonces, yo hice mis números, evidentemente, porque soy financiero y a mí personalmente, si me ayudan pasando a la siguiente, porfis, a mí personalmente me daba que era mejor vivir en arriendo. Sin embargo, esa decisión mía estoy al 99% seguro que no le conviene a la mayoría. ¿Por qué? Porque de hecho, para que a una persona le convenga más vivir en arriendo que comprar su primera vivienda, tienen que cumplirse muchísimos factores. Aquí por mencionarles algunos. Primero, tiene que tener un apetito al riesgo muy alto. Segundo, tiene que ser muy, pero muy, muy juicioso para invertir su dinero en otra cosa. ¿Sí? Sea la bolsa de valores, sean fondos de inversión, sea lo que sea, pero tiene que ser muy, muy, muy O sea, la juicioso. persona que quiera comprar vivienda debe ser muy juicioso, es lo que estás diciendo. No, 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 digo que, o sea, sí, también, una persona que Sí, quiera sí, comprar por vivienda supuesto, también sí, tiene que debe ser muy ser. juicioso, pero una persona que prefiera vivir en arriendo sobre comprar vivienda tiene que ser aún más juicioso. ¿Y por qué ¿Por dices qué? eso? Porque es que cuando tú compras vivienda, Farid, y es un punto muy válido, a ti la constructora te obliga todos los meses a hacer tu pago de tu cuota inicial y ya después la Ah, entidad con la que saques el crédito hipotecario o el leasing habitacional te va a obligar a hacer ese pago, ¿cierto? Entonces ok, digamos que ahí te están obligando. Cuando tú no compras vivienda, sino que te vas en arriendo, ese dinero, por ujú, ejemplo, que te ahorras de la cuota inicial, pues sí o sí lo tienes que invertir por ti mismo. Y a ti no va a llegar un fondo de inversión a tocarte la puerta todos los meses, oiga, no se le olvide invertir. O la ok, bolsa de valores no va a tocarte la puerta, oiga, no se le olvide invertir. Por eso es que yo digo que para el 95% de los colombianos, probablemente no tienen ese apetito, no tienen esa disciplina, sencillamente no tienen el conocimiento o no conocen otra inversión pues en profundidad. Entonces, para ese porcentaje, para el 95% de colombianos, realmente es mejor comprar vivienda. ok. Entonces, yo me ponía a pensar, oiga, ¿y si es, digamos, la mejor decisión para la mayoría de los colombianos, por qué están bajando las cifras de vivienda? Y ahí cuando empecé a indagar, y obviamente los comentarios que yo recibo a diario en redes sociales, me di cuenta que el problema y la principal barrera es educación financiera, Farid. Ok, Juan, voy a hacer un paréntesis porque acaba de entrar a la sala un amigazo, Carlos Perry de la casa, gerente, mi par, mi amigo, mi compañero, gerente comercial de Constructora Capital en Bogotá. Carlos, Muy buenas bienvenido. noches a todos. Hola Farid, hola Juan. Estaba teniendo unos problemitas técnicos aquí de conexión, pero ya solventados. Y Ok, buenas noches a todos los que están conectados en este momento. Por las cifras que me estaban compartiendo, tenemos 60 personas ya conectadas en nuestra línea de Facebook, 65 personas conectadas en nuestra línea de Instagram. Entonces, pues bienvenidísimos. Y como Farid lo estaba diciendo, todas las preguntas que nos quieran compartir. Juan, muchísimas gracias también por compartir este espacio con nosotros y por ayudarnos en este proceso de ilustrar a las personas sobre por qué uno debe comprar vivienda antes de pensar en arriendo como un tema de inversión. Pero yo incluso también diría que por qué comprar vivienda para crear un patrimonio, que creo que también es uno de los elementos, no solamente para ese grupo de personas donde me incluyo, que somos desorganizaditos, como lo estabas diciendo, en el manejo de las inversiones y necesitamos que alguien nos dé la mano. Y esas constructoras, en especial Constructora Capital para todos ustedes, son ese gran vehículo que nos ayudan a ir poniendo un pesito, un pesito, un pesito durante varios meses, 6 meses, 12 meses, 36, dependiendo del plan de pagos, y avanzar en cumplir un sueño que todos tenemos,
tener vivienda. Gracias, Farid, Sí. por la interrupción y un abrazo también desde este lado, hombre. Claro. Bueno, Juan, hablábamos, y Carlos, bienvenido. Qué bueno que ya te hayas podido conectar. Juan, entonces, aquí vemos un titular que dice que 7 de cada 10 personas en Colombia consideran, no es que no puedan, pero consideran que no pueden tener casa propia. Y tú estabas diciendo que el mayor problema es la educación financiera. Íbamos ahí, Carlos, y para que retomemos. Tal cual, Farid. Es que lo que te decía, o sea, yo recibo muchos mensajes a diario, sobre todo cuando publico videos relacionados con la compra de vivienda y demás. Y recibo muchos mensajes de gente que cree que no puede tener un cierre financiero. Cierre financiero, en palabras coloquiales, es básicamente que me cuadren las cuentas para poder comprar una casa, ¿sí? Y la gente no sabe, desafortunadamente, que hay muchísimos vehículos de los cuales pueden echar mano para llegar a ese ansiado cierre financiero y que puedan, pues, acceder a su vivienda. Entonces, justamente en este espacio, para las personas que están conectadas, pues vamos a hablar de esas herramientas, de esas ayudas que tenemos al alcance de la mano, que no es nada del otro mundo, o sea, no es ciencia de cohetes, son cosas a las que la gran mayoría de personas pueden tener acceso y que nos facilitan muchísimo la vida en ese sueño. Y yo le complemento a Carlos algo que decía, y es que la compra de viviendas, si bien es uno de los principales, si no el principal sueño de la mayoría de colombianos, también es la inversión y la compra de más alta implicación que hacen los colombianos a lo largo de su vida. Entonces, es muy importante que nos tomemos el tiempo de hacerlo como debe ser. Juan, en eso que estás diciendo me parece súper importante algo que dice mi jefe, gerente general de la constructora, y es la compra de vivienda es la principal compra que hace cualquier colombiano o cualquier persona a nivel mundial en cualquier momento. No importa si es la primera vez que compra, la segunda o la tercera, pero cada vez que compramos vivienda estamos haciendo una inversión muy importante. Y te voy a trasladar para ver tú qué opinas, y Farid, y aquí que lo conversemos un poquitico, una pregunta que tenemos en el chat que nos estaban haciendo, y es, una persona dice, quiero comprar vivienda, pero no sé si comprar vivienda en el casco urbano de mi ciudad o en las afueras. Y bueno, yo creo que para todos los gustos hay cosas, pero podríamos contarles un poquitico cuál es la diferencia entre una inversión y la otra. Ella pregunta que cuál le daría mayor valorización, que es más bonito. Bueno, ¿qué opinan ustedes? Y vamos dando un poquitico de debate antes de entrar a lo técnico, que obviamente es uno de los objetivos de esta charla del día de hoy. Bueno, si me lo preguntas a mí, Carlos, yo creo que al final la compra de una vivienda contempla demasiadas variables y si bien la financiera es fundamental, yo creo que hay otras no financieras que pesan muchísimo. Por ejemplo, yo cuando estaba viendo para independizarme pues con mi pareja, con mi novia, estuvimos viendo a las afueras de la ciudad también, pero en definitiva, pues tanto ella como yo tenemos nuestra vida social aquí en Bogotá y pues si bien digamos el metro cuadrado era un poquito más costoso, pues íbamos a estar más cerca de nuestros amigos, nuestros familiares, de nuestros trabajos, de nuestras reuniones. Entonces, ese tipo de variables a la larga, pues pesan muchísimo a la hora de tomar esa decisión. Entonces, si a mí me lo preguntas, yo diría que Bogotá, por mi caso particular. Ahora, las afueras de Bogotá están creciendo cosa loca y seguramente habrán proyectos con muy buenas valorizaciones por allá. Entonces, es una decisión difícil. Aquí me toca irme de tibio, pero en mi caso particular yo iría a Bogotá. No, yo Bueno, creo, bueno, yo creo es que no hay una respuesta definitiva. Eso es bastante complejo, porque como decía Juan, hombre, no es solamente un tema financiero y depende el uso que le vayas a dar al inmueble, porque es muy distinto comprar para vivir y es muy distinto comprar para invertir. Los argumentos de Juan quizás no tengan que ver nada para una inversión, porque finalmente lo que buscas es mayor rentabilidad. Entonces, aunque el suelo no te guste o la ubicación del predio, pues si te es rentable, es una buena opción. Pero cuando es para vivir, entran variables ya más propias de cada uno de los que vayan a vivir en ese lugar para poder tomar una decisión. No, a mí me ha mira, pasado, aquí, lo que pasa en Bogotá pasa aquí en Medellín con Río Negro. Entonces la gente le encanta, no todos nos encanta Río Negro,
Pero, y aunque ya hay un túnel que nos ahorra 40 minutos de desplazamiento, pues hay una hora, casi una hora de desplazamiento de allá a acá. Y muchos hablamos de las ciudades de los 15 minutos y somos enamorados de las ciudades de 15 minutos porque tenemos todo a la mano. Pero si te da para darte el viaje y te gusta, pues también es una buena opción. Fíjate que yo creo que la respuesta, y tratando, coincido con las aguas tibias de Juan, pero tratando de buscar una respuesta muy técnica, yo te diría que dependiendo del momento de vida en el que uno se encuentre. Si tú estás buscando algo para tener más tranquilidad, para tener un tema de familia, el casco urbano de pronto no es la mejor opción, de pronto la periferia de las ciudades sí lo es. Yo soy el caso opuesto, Juan. Yo vivo por fuera de Bogotá y hago el trayecto de todos los días de una hora o de 25 minutos porque ando en moto la mayoría del tiempo y digamos que me logro ubicar así y logré crecer en área y darle a mis hijas unas zonas verdes y unos espacios muy chéveres que las ciudadelas que nosotros en Constructora Capital construimos nos permite ofrecer a las personas. Pero cuando uno está buscando lo de Juan, pues también hay proyectos en Bogotá, somos unos proyectos lindísimos, y hablo de Bogotá, Farid lo dijo, yo soy el gerente de Bogotá, entonces me conozco los proyectos de Bogotá, pero por ejemplo, estamos construyendo ahorita céntrico un conjunto de apartamentos con un clubhouse espectacular que cumple con el objetivo de estar cerquita de todo, ciudad de 15 minutos, con los amigos cerquita, con todos los que viven ahí, con la universidad minutos y no el desplazamiento. O mi caso, a las afueras, Mosquera, Chía, Cajicá, Paquirá, donde uno se empieza a mover buscando el beneficio de la familia, se sacrifica el papá y la mamá, pero las hijas tienen todo a la mano, todo cerquita, todo muy agradable, unas zonas muy tranquilas, muy seguras, y va un peso por el otro. Pero Tal ambos, cual. y ahí voy a recoger, tienen unas grandes valorizaciones, porque tienes lo importante del proyecto para que se valorice, en mi criterio, y no sé ustedes qué opinen, es primero la ubicación, no importa si es por fuera o adentro, pero dónde en el sitio que yo estoy escogiendo queda el proyecto. Y ahí la lección de todos los grandes inversionistas es ubicación, ubicación, ubicación. Ese es un punto. La segunda para mí es quién construye. Porque es que quien construye te da unas garantías enormes. Saber que uno se está sentando con una constructora que tiene conocimiento, que le genera confianza, que tiene estándares altísimos de calidad. Bueno, que al final del día tiene las 5 Cs de Constructora Capital, como decimos por acá. Eso nos permite a nosotros llevar una inversión a largo plazo que se valorice. Y si tienes adicionalmente dentro del conjunto algo que te reemplace muchas otras cosas, como es un muy buen clubhouse, que es nuestro estándar, yo creo que uno la saca de lo tradicional. Y esas inversiones donde hay algo que no es tradicional son las que más se valorizan. Y ahí Juan, que es el experto financiero, ¿cómo ves eso, Juan? Cuando uno dice, oiga, yo tengo 2 apartamentos, pero este está mismo precio, mismo metro cuadrado, mismos acabados, por decirlo, pero este tiene clubhouse, este no. Este tiene la mejor ubicación, este no tanto. No, total, total, Carlos. Y ahí, antes de meterme en esa parte un poquito más de números, decirte que yo considero que este tipo de decisiones uno las tiene que evaluar con sus no negociables. Para mí, por ejemplo, no es negociable tener que perder, entre comillas, 1 hora y media de desplazamientos diarios a mi trabajo. Válido. Pero puede que para otra persona no sea negociable, no se me va a inventar algo, el frío, porque a las afueras de Bogotá hace mucho frío, ¿sí? O puede que un no negociable sea yo necesito que mi proyecto tenga, por ejemplo, un clubhouse con gimnasio, ¿sí? Total. Porque no quiero ir a pagar otro gimnasio, súper válido. Entonces, lo que tienen que definir las personas a la hora de evaluar diferentes alternativas es eso, cuáles son sus no negociables. Si el negociable de cada persona, por ejemplo, es el área, pues bueno, de pronto le toca irse un poquito más a las afueras de Bogotá para conseguir más área con el presupuesto que tiene. Entonces, yo creo que ese es el primer paso, como definir cuáles son esos no negociables, lo que yo sí o sí estoy buscando en ese proyecto. Ahora, lo que tú mencionas de rentabilidad, 100%. Yo, de hecho, hace poquito yo viví como unos 6 a 8 años en la sabana de Bogotá, Chía, Cajicá, hace aproximadamente 15 años y hace poquito volví a ir, eso está súper cambiado, centros comerciales, mejor dicho, cada vez está más cerca de ser un barrio de Bogotá. Entonces, la valorización que seguramente se ganaron las personas que invirtieron en proyectos ahí ha sido
probablemente mucho más alta que la persona que compró en una zona que ya estaba desarrollada en Bogotá, ¿sí? La colonizada que llaman tradicionalmente. Yo separaría, digamos que ese mundo del inversionista, que es un inversionista que va a vivir en el inmueble, que tiene que cumplir con esos no negociables, que uno tiene que mirar qué le gusta, y todo es un tema de pesos y contrapesos. Yo no voy a encontrar todo perfecto, algo indiferente de la ubicación, indiferente del proyecto. Yo estoy tomando unas concesiones de un lado y del otro. Escojo este por esto y sacrifiqué esto otro. Escogí esto, sacrifiqué esto otro, porque muy difícilmente te vas a encontrar con todo. Ahorita nos preguntaban ahí en el chat, que ya por cierto tenemos casi 200 personas conectadas entre entre las dos redes, nos preguntaban, oiga, ¿y ya tienen canchas de pádel? Y la respuesta es, en algunos proyectos sí. El último lanzamiento que hicimos en Bogotá, en la 142 con autopista, ya viene con cancha de pádel. Los proyectos de Mosquera todavía Medellín no, en también. Medellín también, ¿cierto, Farid? Sí, Medellín también. Ya hay cancha de pádel. En nuestros proyectos en Río Negro tienen cancha de pádel. Nosotros hemos tenido proyectos con cancha de squash, cancha de tenis, y dependiendo de dónde en la ciudad, el lote te permite hacer más cosas. El lote permite dar más, la altura que podemos hacer en un momento dado, la densidad de la zona, ese tipo de cositas van generando, pero empiezan a ver sus negociables. Pero mi mensaje iba hacia, si yo soy para vivir, escojo una cosa. Pero los que son inversionistas, y aquí les pregunto si opinan lo mismo que yo digo, el que va a invertir como vivienda, porque no va a comprar para vivir, pero va a invertir, siempre debe pensar que en ese apartamento le gustaría vivir. Yo creo Claro, que por eso es supuesto. fundamental. Estoy totalmente de acuerdo. Finalmente, el cliente de esa inversión va a ser una persona con un perfil igual al que va a vivir. Y si lo vas a rentar, pues el que va a rentar también busca una alternativa de vivienda. A la final todo se resume en ese lugar ideal para que todos vivan. Por eso es que hemos dicho y siempre, pues hemos trabajado en esta compañía, Constructora Capital, por hacer unas zonas comunes siempre muy completas. Porque sabemos que eso le agrega mucho valor no solamente al que hace la inversión, sino que cuando compras un apartamento no estás comprando solamente una unidad, una área privada, ni de la puerta de tu apartamento hacia adentro. Estás comprando confort, estás comprando zonas comunes. Hombre, hay gimnasios que los entregamos totalmente dotados, todos los entregamos dotados. ¿Y cuánto nos ahorramos en tiempo de desplazamiento a un gimnasio que lo tenemos justo en casa? ¿Cierto? ¿No? Tenemos, en el caso, tenemos el spa de mascotas. Hombre, llevar el perro a que lo bañen, hombre, ¿cuánto nos llevamos de tiempo? La bicicleta. Hombre, que no llego con mi bicicleta embarrada, como nos encanta montar en bicicleta en el barro, y subirla a mi apartamento sucia, pues no, ya en nuestros proyectos contamos con ese, y todo ese tipo de comodidades a la final se vuelven un proyecto más rentable o un mejor lugar para vivir. Yo no sé si a Juan le pegamos en la vena con la bicicleta, pero le voy a contar otra zona común que tenemos. En algunos proyectos, Juan, tenemos zonas influencer. O sea, espacios diseñados, pensados para que las personas que quieren trabajar o que quieren moverse en el mundo influencer tengan un sitio cerrado, especializado, con la acústica, con la cosa, porque sabemos que es una de las cosas que gustan hoy en día. Y tenemos la zona coworking, la zona pet que mencionaba Farid, la zona bike, un sitio para lavar la bicicleta, para hacerle manicure, el spa de mascotas, para todas esas cosas, la cancha de pádel en algunos proyectos, de tenis, lagos, que eso uno empieza a decir, oiga, venga, es que en un proyecto de constructora capital hay de todo. Pero quiero atender dos preguntitas que nos están haciendo y meternos, porque es que si no nos quedamos echando aquí cuentos buenísimos y no avanzamos y me preocupa que no leemos toda la información a los clientes. Hay una pregunta con respecto a la comprar vivienda en salarios mínimos o en pesos. Mi respuesta es mucho mejor en pesos. Durante los años pasados, muchas constructoras, incluida Constructora Capital, por la inflación, nos volcamos a vender en salarios mínimos. Hoy en Constructora Capital, todos los proyectos, todas las unidades que se venden en este momento, se venden en pesos. O sea que no cambian su valor en el tiempo, sino que ya, lo que yo dije que iba a comprar es lo que va a comprar. Esto yo creo que fue un efecto del COVID. Muchas constructoras se están devolviendo, como lo estamos haciendo nosotros, a pesos.
Y acá les digo con toda la tranquilidad y confianza, es el momento para comprar porque es el camino. Bueno, y Sí, dale, dale, Farid. Carlos, qué pena, no, te interrumpí. No, no, no. Y la segunda pregunta que hacían es con respecto a las tasas de interés. Y ahí ya le doy cabida a Juan para que contemos un poquitico en el tema. Tengo que pedirles un momento, Juan y Farid. Un segundito, por favor. Sí, y Juan, aquí como para complementar lo que hablaba Carlos de pronto no recuerdo si, o no sé si lo vas a tener en cuenta, pero está claro que cuando vas a hacer un plan financiero y tienes la incertidumbre de la indexación del precio a un salario mínimo, pues eso también te genera digamos no que un riesgo, pero sí una incertidumbre que se anula cuando compras en un precio fijo, sabes que no te va a cambiar. 100%, Farid, 100%, y qué chévere que hayan tomado esa decisión pensando también en los clientes, porque no te imaginas la cantidad de personas que a mí me escribían cuando hablé en alguna oportunidad pues de vivienda de interés social, que se vendía, digamos, atada a un tope de salarios, que se les había movido y que ahora debían no sé cuánto y que estaban peleando con las constructoras. Entonces yo siento que pues eso habla muy bien de Constructora Capital, que escuchó a los clientes, se dio cuenta que eso era algo que generaba, como tú bien dices, una incertidumbre muy grande y un riesgo a la vez, porque también cuando tú haces ese plan financiero, es lo mismo que cuando uno saca un crédito con tasa variable. Digamos Exacto, que tal es cual. mucho más complicado planificar tus pagos, si vas a hacer abonos a capital en tu crédito, es mucho más complicado cuando tienes una tasa variable que te puede subir o te puede bajar dependiendo pues si está atada a la ETF, al IBR, al IPC, a lo que sea. Pasa lo mismo, cuando tú estás atado a salarios mínimos, esa vaina te puede subir, no te va a bajar, digamos en este caso, pero te puede subir mucho, te puede subir un poquito menos. Claro. Entonces, pues evidentemente eso va un poquito como, o activa un poquito las alarmas a la hora de crear un plan financiero, 100%, y me parece muy, muy, muy chévere que hayan tomado esa decisión y que todo se venda ahora en precios fijos, porque de verdad que le ahorran un dolor de cabeza a los clientes, sin duda. Sí, de cierta manera, pues la volatilidad del salario mínimo estaba afectando el tema de construcción y después del tema de COVID y las crisis del tema de importación del acero, pues hizo que los costos de construcción se dispararan y se tomaron medidas para tal fin. Sin embargo, pues Constructora Capital hizo lo que estás indicando y la venta en pesos sí que le ayuda al cliente a tomar o hacer una planeación financiera más acertada que estar pues indexada a un tema incierto. Claro, 100%. Es mucho más fácil para uno hacer el ejercicio de planificarse, porque al fin y al cabo, bueno, no necesariamente si uno adquiere un crédito a 20 años se tenga que demorar 20 años pagándolo. O sea, uno puede hacer Exacto. abonos de capital, pagarlo mucho más rápido, ahorrarse Y, dinero en intereses. y yo me meto ahí un poquito, no sé si lo vas a tocar más adelante, pero tocaste el tema de créditos y muchas veces las personas creen que tomar un crédito en cuota fija, bueno, ambos tienen sus ventajas realmente, ¿no? No hay bueno ni hay malo, pero si tú tienes una estrategia de tomar un crédito en cuota fija y te baja la tasa más adelante, pues existen las compras de cartera y eso te permite también mayor maniobrabilidad que no te somete a la incertidumbre de la indexación de la tasa a un indicador como la ETF o la VR. Total, Farid. Y también recuerdo que pues post-COVID, cuando empezaron a subir las tasas los bancos centrales, aquí el Banco de la República, que obviamente la banca comercial también subió sus tasas, teníamos créditos hipotecarios al 16, 17%, cuando Así usualmente es. se movían sobre el 10, 11, 12%, pues eso evidentemente hacía que el cierre financiero fuera muchísimo más complicado para las personas. Y a mí había gente que me llegaba y me decía, Juan, justo me toca, o sea, estaba metido en un proyecto y ya justo me toca hacer crédito hipotecario ahorita, pero con esas tasas tan altas, yo le decía, Claro, oiga, pues, digamos, es un mal timing, pero no se vaya a patraciar, o sea, es que existe la compra de cartera, esta vaina es pasajera, van a bajar las tasas, hoy en día las tasas ya están otra vez entre el 10 o 11%, puede aplicar una compra de cartera, mejorar las condiciones del crédito, pero que no se vaya a arrepentir o a desistir de esa compra solo por las condiciones que en ese momento se estaban presentando.
Sí, yo creo que el hecho de invertir en vivienda siempre es oportuno ya. ¿Cuándo es el mejor momento de invertir en vivienda? Es hoy, se los aseguro. Así haya, y la incertidumbre, pues de la que estás hablando no duró mucho y como lo dices, volvimos a las tasas habituales, pues en nuestro país. Pero Sí, bueno, total, total. volvamos al tema de inversión inmobiliaria. Entonces, Juan, tú eres un teso en temas de inversión y en mil cosas de inversión, pero ¿por qué destaca los bienes raíces dentro de esas opciones que las personas deberían tener para poder invertir en vivienda? Pues mira, Farid, a mí me parece que la vivienda riesgo-retorno es una de las mejores alternativas de inversión que hay. Porque es que si tú quieres perseguir retornos excesivos, puedes meterte a las criptomonedas o puedes Ajá, meterte a la bolsa de valores, pero a claro. costa de que vas a percibir, si es que te va bien y lo sabes hacer, esos rendimientos a costa de una volatilidad grandísima. Para no irnos muy lejos, en abril de este año, entre marzo y abril de este año, el Standard Poor's 500, que es el índice bursátil más importante de Estados Unidos, las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, es como un termómetro del mercado accionario allá, cayó entre marzo y abril un 20%. Eso, bueno, por todos los temas arancelarios de Trump. No sé si se acuerdan que Trump salió con un cartelito que le iba a poner Sí. aranceles o bueno, impuestos a las importaciones de varios países. Entonces, claro, eso generó demasiado pánico, que Estados Unidos iba a entrar en recesión. Entonces cayó la bolsa un 20%. Entonces yo le decía a la gente, oiga, ¿usted se imagina que su inversión, que supongamos sus 100 millones de pesos, hayan en algún momento valido, así sea en el papel, 80 millones en cuestión de un mes, 2 meses? Eso es una vaina que no, que la gran mayoría de personas no está dispuesta a aguantar y es completamente válido. Entonces, a costa de un rendimiento, digamos, bueno, históricamente este índice ha rentado entre un 10, un 12%, pero a costa de esa volatilidad. Entonces, cuando yo me voy a ver la inversión en finca raíz, yo veo que es una inversión demasiado tranquila. O sea, uno tiene su inmueble y el inmueble no se le va a desvalorizar en un mes un 20%. Ajá. Sí, es muy difícil que una inversión inmobiliaria pierda valor, es muy difícil. Pues, Exactamente, muy difícil. Entonces, tiene ese resguardo, volatilidad muy, muy, muy bajita. Ahora, cuando se selecciona adecuadamente un proyecto, tú tienes una valorización que pues, yo he visto valorizaciones de un año a otro de 20, 30% cuando se compran en lista cero, pues en preventa prácticamente, ujú. buenísimas. Aparte, si después decides arrendarlo, tienes flujo de caja y valorización al mismo tiempo. Entonces, es una excelente alternativa que si bien, pucha, no te va a dar un 20%, 30% anual a menos de que le des al clavo al proyecto que es, pues sí te va a dar una rentabilidad que va a preservar el poder adquisitivo de tu dinero porque muy seguramente va a rentar por encima de la inflación y además te va a permitir dormir tranquilo. Entonces, por eso te digo, riesgo-retorno es de las mejores alternativas que hay en el mercado en cuanto a alternativas de inversión. Ok. Y en cuanto al tema de riesgo-retorno, me dices que está perfecto y tiene menos volatilidad, es muy difícil que pierda valor. Cuando uno escoge una vivienda, no sé, me pasa que por lo menos aquí en Medellín uno generalmente compra una vivienda para vivir, pero también piensa que más adelante puede ser una opción de venta, donde además de haber vivido, pues puedo materializarla más adelante. Entonces, a mí me parece que cuando tienes una inversión de ese tipo, que es para vivir, pues todas las mejoras que yo hago o la inversión que siga haciendo sobre mi inmueble, a la final también lo puedo recuperar en una posible reventa, cosa que no pasa con otro tipo de inversiones, ¿cierto? Y pues de cierta manera estoy disfrutándolo ahora y lo materializo la rentabilidad mucho más adelante. 100%, Farid. Y yo, por ejemplo, hace poquito estuve conversando pues con una clienta y ella me comentaba que justo había invertido en un proyecto en Medellín, lo había puesto en rentas cortas en estas plataformas de renta turística
y aparte lo había comprado justo antes de este boom de la gentrificación en Medellín. Entonces esa mujer se hacía con ese apartamento 30% anual Wow. entre rentas y valorización. O sea, literal la sacó del estadio. Una locura, una locura. Ahora que mencionabas Medellín, me acordé. Por aquí, Farid, si me permites, voy a responder unas preguntas que nos dejó Claro, la por gente favor. sobre los abonos a capital. Cuando justo estábamos hablando de los créditos hipotecarios, nos preguntaban que si es recomendable hacer abonos a capital y que cuánto se debería dar extra para que realmente se vea el cambio. Aquí mi respuesta es siempre, siempre, siempre va a valer la pena hacer abonos a capital, porque en Colombia los créditos hipotecarios usualmente van a 20 años, 15, 20 años, y esos créditos de tan largo aliento y de montos tan altos, pues usualmente te cobran bastante interés. Así uno tenga una tasa del 8%, que sea muy de buenas, o una del 10, una del 12, igual como el monto es alto, nominalmente lo que uno va a pagar en intereses es mucho. Entonces, siempre va a valer la pena hacer abonos a capital. Cuando más vale la pena es al principio, porque es cuando más debo. Entonces, por ejemplo, esas primas que uno recibe las puede perfectamente utilizar. El monto mínimo, no hay un monto mínimo realmente para que esos abonos a capital valgan la pena. De si uno tiene 100.000 pesos, 200.000 pesos, créame que eso en el largo plazo le va a ayudar a tener un ahorro en intereses significativo. Yo de hecho tengo una herramienta en Excel para simular esos abonos a capital. Si le pongo tanto, cuánto me ahorro en intereses, si va para reducción de plazo, en cuánto se me reduce el plazo de mi crédito, si lo hago para reducción de cuota, en cuánto me reduce la cuota. Entonces, si quieren, pues me pueden escribir allá en Financia Tu Vida y con mucho gusto les pasamos la herramienta. Pero para redondear, 100% vale la pena. También aquí les hago un paréntesis, pueden buscar en YouTube, tenemos un live donde tratamos todo el tema financiero y también hablamos de manera muy amplia del tema de tasas, modelos de amortización de crédito y ese tema puntual que dices, Juan, de abonos a capital. Ahí lo pueden revisar y es muy completo. Es bien importante cuando lo estén haciendo conversar con el banco para destinar los recursos que abonen para reducir el plazo, porque uno puede hacer abonos a capital que generan reducción de plazo o puede hacer abonos a capital que generan reducción de la cuota que va a pagar uno mes a mes. Entonces, dependiendo de la estrategia financiera que uno quiera utilizar, uno debe decirle al banco, oiga, mi abono a capital, que se puede hacer en cualquier momento, no importa, va para allá. O quiero reducir la cuota mensualmente porque quiero tener un flujo de caja mucho más flexible, que también es un tema interesante. Y yo creo que hay un tema súper clave en ese tema de las tasas de interés y de los abonos a capital y de los créditos que uno toma para vivienda, Juan, y es que las personas pueden arrancar, por ejemplo, porque su flujo inicialmente no les da, porque el banco los ve con un poquito de riesgo en VRs, que es una Ujú. tasa variable, muy distinta al UPAC, la gente se asusta con ese mensaje del UPAC, lo reemplazaron con los VRs para garantizar que los cuidaran a los tomadores de créditos. Entonces, estudienlo bien porque no es tan loco como lo que pasaba hace 20 años A con los muchos que no nos salieron tocó por... el UPAC, Carlos, a Juan no le tocó el UPAC. No, Juan no sabe qué es eso, pero el ruidito queda y es un mundo Sí, muy por distinto supuesto. del VR. Pero de todas formas uno puede coger y sacar un crédito en VR en este momento que es muy bueno porque las tasas vienen bajando. Juan hablaba de una tasa del 10, del 11 y nosotros en este momento estamos recibiendo oferta de los bancos aliados con los que trabajamos, Da Vivienda, Bancolombia, BBVA, Banco de Bogotá, Credifamilia, la hipotecaria, que pasan, dependiendo del perfil de riesgo del cliente, puede pasar del 12 al 9% efectivo anual. Entonces, eso es muy bueno. Ahora, puede que haya una oferta en VRs, tranquilos, pueden irse en VRs y se puede trasladar a pesos en cualquier momento. Ustedes pueden vender la hipoteca a otro banco para que les compren la cartera. O sea, hay un juego financiero diseñado en Colombia para beneficiar a las personas que estén comprando finca raíz, para beneficiar a los inversionistas. No, y me gusta lo que estás diciendo porque es que menor tasa te van a pedir menos ingresos y puedes iniciar con la inversión inmobiliaria y luego hacer el traslado cuando tus condiciones laborales o de ingresos mejoren. Eso es una buena alternativa. Y para devolverme un poquito al tema, hombre, ¿yo qué hago? Y aquí, Juan, tú que eres el experto en temas de finanzas, yo siempre que hago un abono a capital, tiro a disminución de cuota, pero sigo pagando la cuota como la venía haciendo.
Entonces, si yo tenía una cuota de 1 millón de pesos y y amortizo o le abono a capital y me bajo 800, yo sigo pagando 1 millón de pesos porque así sigo con cada cuota abonando 200.000 pesos a capital. Aquí pues como un asterisco de mi experiencia personal, me funciona muy bien y en mi ejercicio financiero termino pagando menos deuda. Y el día que, hombre, no quiero liberar caja porque no tengo el millón, pero tengo 800, pues tengo ahí esa gabela de poder siempre ir bajando el valor de la cuota. Sí, Farid, ahí digamos que entre esa decisión de abonar para reducción de plazo de cuota, yo estoy muy de acuerdo con lo que dice Carlos, es si yo me siento cómodo con la cuota que estoy pagando, abono para reducción de plazo o hago lo que hago tú, que es abono para la reducción de cuota, pero sigo pagando la misma cuota, que a la larga es exactamente lo mismo que reducir el plazo, ¿sí? Sí, Eh, correcto. pero eso va a depender mucho de si estoy cómodo y si quiero ahorrar en intereses o si por el otro lado lo que quiero es caja. Ahora, lo que hace mucha gente, que es lo que haces tú, es, oiga, yo abono para reducir la cuota que pago todos los meses de tal manera que yo, si en algún momento necesito esos 200.000 extra, pues no esté obligado a pagarlos. Entonces, Correcto. puede ser también Ahí va el Sí, juego ahí hay financiero un, y ese es un ahí tema hay que tiene que cada uno escenarios. mirar. Es lo que 100%, y yo estoy de acuerdo con Carlos, porque a mí me pregunta mucho la gente sobre los créditos en VR, yo le digo, el problema no es sacarlo, el problema es conservarlo toda la vida, o sea, toda la vida útil del crédito. Sacarlo es muy bueno porque, como decía Carlos, las tasas son más bajitas y como decía Farid, eso hace pues que los ingresos requeridos para la aprobación del crédito sean más bajitos y te den ese crédito, pero no implica pues que te tengas que quedar con el crédito en VR expuesto al comportamiento de la inflación esos 20 años que dura el crédito. Puedes cambiar de sistema de amortización, pues sujeto a unas condiciones del banco, pero se puede hacer y pues ya tener tu crédito en pesos, tasa fija, tranquilito como cualquier otro. Juan, aquí hay una pregunta muy importante y que me gustaría que la aclaremos. Y eso es, la hemos recibido cuando hicimos el de finanzas también, y es si los bancos por ley reciben abonos a capital. Sí, Farid, hay dos leyes. Hay una que es la 1555 de 2012 y es la ley que obliga a los bancos a recibir los abonos a capital o los prepagos parciales, lo llama la ley como tal, eh, sin ningún tipo de penalización. ¿Sí? Sí, porque Porque los obliga, ¿por qué? Antes, pues como para dar un poco de contexto, sale una ley que los obliga a recibir sin penalización. ¿Por qué? Porque antes los penalizaban. es que digamos, esta ley aplica particularmente, ojo, para créditos que estén por debajo de casi 900 salarios, 800 y pico salarios, entonces la gran mayoría. Pero usualmente, digamos que cada entidad podía poner un poquito sus reglas de juego y como los abonos a capital, aquí entre nosotros que nos salga de estas 300 personas, son una estrategia para pagar menos intereses y el negocio de los bancos es los intereses, pues ¿qué va a pasar? Que a los bancos no les conviene que uno haga bonos a capital porque les quita parte de la tajada que ellos se llevan. Entonces, evidentemente, a ellos no les convenía y ponían muchas trabas. Ahora esa ley lo que dice es, oiga, usted banco está en la obligación de hacerlo y no puede ponerle una penalización pues a la persona que lo quiera hacer. Ahora, a pesar de que existe esa ley, créeme que en algunas entidades es súper tedioso hacer los abonos a capital. Hay unas que es sencillito, desde la Sí, aplicación desde la literal te sale, aplicación. tú seleccionas, pero la gran mayoría hoy en día, 2025, Me piden toca ir cita. directamente a ventanilla a Ajá, hacerlos. así es. No, a mí, vuelve y juega, me confieso, yo fui a hacerlo a un banco y no es un banco X y me dijeron, fui a la caja, me dije, en la aplicación no me deja y me dijo, después de esperar casi una hora para que me atendieran, me dijo, debes pedir un ficho por otra parte y pedir una cita allí. No, La pero ¿cuál es asesoría de retención que llaman. hombre, ¿cuál es la idea? No, pues la idea es que no pagues a uno a Pero, capital, ese es el... pero yo creo que el mensaje para no perdernos para los clientes es, miren, se puede, la ley los cuida, la ley los protege y está pensado para que la gente pueda comprar vivienda. Entonces, pues comprar hoy en día en pesos si estás comprando vivienda de interés social, si le quieres aplicar el subsidio de la caja de compensación, comprar en VRs como vehículo de financiación, comprar en un leasing, que ya hay leasings para vivienda de interés social,
y para novis, que son dos mundos distintos. Eso lo que nos permite ver es que hoy es un buen momento para comprar vivienda, que comprar vivienda, como lo decía Juan al principio de la charla, es el mejor camino para construir patrimonio, para armar un vehículo de inversión. Si voy a vivir en él porque no soy capaz, como es mi caso, de ir haciendo un vehículo de inversión por allá con métodos muy sofisticados, sino que yo necesito que me ayuden a abonar todos los meses, incluso debitándomelo directo de la cuenta, mejor todavía, y eso es muy chévere, armar cuentas AFC que lo ayudan a uno a irse programando, organizando. Ese es un camino. Bueno, Juan, cuéntanos un poquitico eso. ¿Qué recursos se puede usar uno para comprar vivienda? ¿De dónde saca uno plata? ¿Cómo lo ves tú cuando eras empleado, ahora que eres independiente, esos dos mundos? Bueno, Carlos, sí, justamente aparte de esas ayuditas financieras de las que ya hablamos, que si la compra de cartera, abonos, UR, pues también hay otras ayudas a las que muchas personas tienen acceso y no saben, y son algunas pues de ellas son las que vemos aquí en pantalla. Cesantías, que es un pago que hace el empleador, es prácticamente plata gratis que uno puede retirar o para compra de vivienda, remodelación de vivienda, para estudios o pues en caso de que a uno lo saquen pues de la empresa. Y eso es un salario al año, aparte de la prima de servicios, que es otro salario al año. Entonces, ese tipo de ayudas me pueden a mí ayudar a llegar al deseado cierre financiero para que cuando yo vaya al banco me digan, oiga, listo, usted efectivamente es una persona digna de crédito, le doy su preaprobado y puede pues llevar a cabo su proceso de compra de vivienda. Y uno de los más poderosos, de las ayudas más poderosas, es el tema de los subsidios. Aquí hay subsidios, bueno, lo que antes eran subsidios del gobierno, que ahora están un poquito más limitados, pero todavía están los subsidios de las cajas de compensación, los subsidios de las alcaldías. Aquí en Bogotá tengo entendido que también hay alternativas para acceder a subsidios, y eso es literalmente plata que las entidades o bueno, las cajas de compensación, que son como las más comunes, le están dando a uno para poder acceder a ese sueño. Digamos que aquí hay ciertos requisitos: ganar menos de 4 salarios, no tener vivienda propia, pero a una gran porcentaje de las personas en Colombia aplican a estos subsidios, no los aprovechan y son hasta 30 salarios que puede uno perfectamente descontarle el precio de la vivienda. Aparte, si uno juiciosamente tiene ahorros, también los puede incluir ahí en Sí, ese plan. un paréntesis con respecto a los subsidios, y aquí para que lo tengan en cuenta nuestros clientes. Constructora Capital le permite a los clientes tener ese monto como parte de la cuota inicial. Eso es muy importante porque te ayuda también en el tema de planeación financiera. Lo hacemos cuando la familia cuenta con la aprobación del subsidio. Claro, claro, Farid, y eso de verdad facilita muchísimo el acceso a la compra de vivienda, porque literal baja muchísimo las cuotas que uno tiene que pagar. Entonces, son excelentes alternativas que uno puede usar para poder acceder a la vivienda. Yo quería yo me voy a salir un poquitico de contexto, que tenemos varias preguntas que nos han venido haciendo en el chat y yo por eso estoy aquí tecleando, que me ven dándole al teclado para tratar de contestar las preguntas que nos van haciendo en el chat. Hay dos preguntas, una con respecto a que si los abonos que van haciendo para comprar vivienda a un constructor le limitan la posibilidad de obtener un subsidio, el subsidio que mencionaba Juan. La respuesta es que no. La única condición, pues hay varias condiciones para acceder a un subsidio, como lo estamos mencionando. La única que limita es ganar más de unos salarios y tener un predio a nombre mío. Si yo gano menos de 4 salarios y no tengo ningún predio a nombre mío, me dan el subsidio. ¿Qué es tener un predio? No es estar en el proceso de compra con una constructora, es estar en registro. Hay una oficina en Colombia que se llama oficina de registro, donde cuando yo compré un apartamento, firmé la escritura, van y llevan esa escritura a que esa entidad la registre, y ya de ahí en adelante yo aparezco como propietario oficialmente ante todos los demás colombianos de un bien inmueble. Mientras que eso no haya pasado, el proceso de precompra, que es como se puede considerar, nosotros lo llamamos preventa, pues somos la parte que vende, pero en el caso de ustedes el proceso de precompra no incide
y no los bloquea para obtener un subsidio? Qué pena para poder atender esa preguntita que nos está haciendo un cliente de nosotros de Constructora Capital en un proyecto que se llama Verdi. Y la segunda pregunta que nos hicieron por ahí que me gustaría atender es la de la confianza. Y hay un cliente que estaba preguntando eso, oiga, que cómo confiar, cómo saber si confiar en una constructora. Y mi respuesta a eso es, hay que mirar los estándares de esa constructora, la historia que ha traído, cómo ha atendido a sus clientes y cómo viene creciendo. Una empresa que tiene 30 años o 25 o 35, son empresas que les deben dar confianza a los clientes. Ahora, pueden haber unas muy jóvenes, muy buenas. Ser joven no es malo. Yo también fui joven en alguna época. Ya me estoy quedando calvito, pero fui joven. Y no fuiste malo. Y no fui malo. Y eso también hay constructoras jóvenes, buenas, que pueden entregarles un gran producto. Lo otro que hay que mirar es quién los acompaña. Las entidades financieras, las fiduciarias, esas entidades que acompañan los procesos constructivos hacen una muy buena debida diligencia para investigar quién es el constructor. Validar muy bien las curadurías con las que trabajan. Si tienen todas esas inquietudes, uno puede entrar y empezar a chulear una cantidad de hitos para definir qué tiene ese constructor de credenciales para yo estar tranquilo y hacer una muy buena inversión. Como para atender las dos preguntitas que nos han surgido por ahí que estamos pendientes de contestar. Muy Carlos, dos preguntitas aquí Señor. que vi por ahí en los comentarios, me parecen súper interesantes. Alguien pregunta si uno puede, por ejemplo, combinar los subsidios de las alcaldías con los de las cajas de compensación. Juan, la respuesta es sí. Y en el caso específico de Constructora Capital, nosotros lo que hacemos es, cuando vemos que los subsidios están afianzados, abrimos la puerta. ¿Qué tratamos de hacer? Buscar que el cliente tenga cierre financiero con el subsidio de la caja. Si lo tenemos ahí de la mano, pues venga, lo metemos. Y si hay otros subsidios que pudieran aplicar, buscamos que el cliente tenga el beneficio del subsidio, pero que tenga cierre financiero sin ese subsidio. ¿Eso qué genera? La vivienda de interés social, que es la vivienda que normalmente, o que normalmente no, que es la que aplica para subsidios, se entrega en obra gris. Y hacer esta combinación como lo hace Constructora Capital tiene una magia espectacular, y es que le da la habilidad al cliente de que cuando recibe su vivienda, tiene los recursos para terminarla. Ahora, si el cliente llega de primera mano con los dos subsidios y quiere recibir en obra gris, yo no le pongo ningún problema, o Constructora Capital no le pone ningún problema. La verdad nos interesa muchísimo que puedan tener vivienda en obra gris, terminada, aplicando todos los subsidios que sean o puedan ser concurrentes. Realmente creo que todos los constructores estamos en pro de esas ayudas. Lo importante es que el cliente tenga cierre financiero para que si algo pasa con una de esas, venga, estamos tranquilos. Pero en Capital sí la recibimos. Es más, en Bogotá ahorita, el fin de semana pasado, estamos participando en la Feria del Hábitat, que es la Secretaría del Hábitat de Bogotá, y recibimos en conjunto subsidio del hábitat, subsidio de la caja de compensación, más los plazos de plan de pagos de Constructora Capital, y 140 familias, si mi memoria no me falla, tuvieron la oportunidad de comprar vivienda aplicando a doble subsidio con nosotros. Sí, para el caso de Buenísimo, Medellín, qué Carlos. pena para complementar, en caso de Medellín, algunos subsidios que se llaman, los conocemos como subsidios, pero realmente son complementos al subsidio de vivienda de caja de compensación, porque en Medellín particularmente hay un subsidio que es de Viva, que es de la Gobernación de Antioquia, pero el que habilita que te den ese subsidio es que tengas el de la caja de compensación. Entonces son complementarios al de la caja y pasa lo mismo con el ISFIMED, que es el que da la alcaldía de Medellín, para que lo tengan en cuenta. ¿Los puedo recibir todos? Claro que sí, pero hay que tener en cuenta si son complementarios o si realmente son subsidios independientes. Y otra cosa, Carlos y Farid, que he visto harto en los comentarios, bueno, digamos que ustedes que están en el día a día en esto, conocen pues cuáles son los diferentes subsidios que hay, cuáles van saliendo, cuándo abren convocatoria y demás. Una persona que esté interesada en conocer en su caso particular si aplica o no, ustedes ofrecen servicio de asesoría para la compra de un eventual proyecto. Mira, sí, incluso voy a atar esa pregunta con una que nos estaban haciendo en el chat, y es, nuestros asesores comerciales te ayudan a escoger el mejor producto de vivienda posible y te acompañan en el proceso
de escoger el vehículo financiero para comprar. Ahorita un cliente está haciendo una pregunta y dice, oiga, yo fui y tenía aprobado el crédito por el 90% de la vivienda, pero no me lo recibieron. ¿Por qué? Y eso tiene que ver con la normatividad colombiana. Y es que la normatividad en Colombia para los créditos hipotecarios no permiten tener el crédito por un valor que supere el 80% del valor de la vivienda. Ese es el límite en el crédito hipotecario. En leasing sí puede ser 90-10. 90% de leasing, 10% de cuota inicial. Ahora, también hay un tema, si es para el otro lado, oye, si yo quiero pagar el 90% de cuota inicial y sacar un crédito del 10%, eso no tiene ningún inconveniente. El tope mínimo. Entonces, no hay tope máximo de ese cambio. Ahí lo importante es que se dejen asesorar, los acompañamos en la asesoría del subsidio, los acompañamos en la asesoría del crédito, sin poder ser responsables de obtenerlos, porque esa responsabilidad le queda directamente al cliente, tiene que presentar una documentación al banco, tiene que presentar una documentación a la caja y obviamente pues pasar unos filtros. Pero nosotros hacemos todo el acompañamiento y en nuestras salas de ventas habitualmente hay asesores de las cajas de compensación y asesores de los bancos para ayudarlos aún más. Si nosotros no tenemos la respuesta, tratamos de mantenernos muy informaditos y bien dateados como pueden estar dándose cuenta, pero nuestro expertise es construir vivienda y obviamente pues eso requiere saber de este mundo, pero cuando nos corchan, que nos pueden corchar, vamos y le preguntamos al que sabe más que nosotros. Qué chévere, Carlos, y me parece súper bacano. Aquí en pantalla estamos viendo como un resumen justamente de ese journey, de ese viaje que tiene que hacer una persona desde que quiere comprar vivienda hasta que la firma y la recibe. Es como un resumen un poco de lo que Carlos nos estaba comentando y me parece genial que Constructora Capital tenga como esa asesoría integral, no solo desde, oiga, vea, estos son los diferentes proyectos que hay, con las diferentes amenidades que se acomoden a lo que usted necesita, sino que aparte le hacen ese análisis financiero al cliente con las diferentes alternativas, con los aliados estratégicos ahí mismo para, pues, para la larga darle al cliente lo que quiera y lo que más le convenga también. Entonces, súper chévere que tengan ese proceso de asesoría integral, Carlos y Farid. Buenísimo. Bueno, nos estamos quedando corticos de tiempo, nos queda en teoría 3 minutos del live. 3 minutos. De pronto nos pasamos un minutico aquí para resumir, pero creo que voy a tratar de hacer un resumen de todo lo que hemos hablado y de lo que uno debe pensar. A ver si ustedes están de acuerdo, Juan, y me complementan lo que me haga falta o me corrigen, por favor. Primero, si es para invertir o si es para vivir, no importa. El producto tiene que gustarte. Si tú vivirías en él, es una buena inversión. Escoge tus pesos y tus contrapesos. En todo producto vas a encontrar alguna cosa que te va a gustar más que otra y hay sacrificios que hay que hacer. Voy a tomar del pelo aquí un poquito. Es como con las novias. Todas tienen una cosa muy bonita y uno se casa con la que menos contrapesos tiene. Ah, vio, Juan está pensando ahí qué va a hacer con la novia. Yo lo vi que todavía no me he arrodillado, pero coincido. Entonces escoge unos pesos y contrapesos. De ahí para adelante, flujo de caja. ¿Qué capacidad tengo yo de poner todos los meses para ir pagando la cuota inicial? Hay una línea o una regla de dedo que también está medio regulada también por el gobierno y es que máximo puede uno destinar el 40% de sus ingresos familiares a la compra de vivienda. Y eso lo que busca es que ningún cliente se quede sin con qué darse los gustos que tiene que darse, sin que no pueda pagar sus alimentos, sin que no pueda pagar el colegio, la universidad, transporte. Entonces, una buena regla y es, piensa siempre en el 40, entre el 30 y el 40 de tus ingresos, con eso deberías comprar la vivienda. Acceso a cesantías, súper importante como una plática para aportarle al negocio. Acceso a los subsidios, clave para disminuir esa cuota inicial o disminuir el monto del crédito. Y finalmente, dejarte asesorar por los que saben, por los bancos, comprar en VRs al principio si es necesario, pactar en pesos, igual puedes darle la vuelta a la operación más adelante. Yo soy de la opinión de arrancar uno con largo plazo, 20 años, 25 años, 30 años de crédito, que como se puede prepagar, no pasa nada. Arranco con mi negocio. Pero la mayoría de los créditos en Colombia se pagan en 10 años y se toman a 20. Hay como un datico importante. Y al final del día, lo importante es
cumplir ese sueño con una buena constructora, con una buena asesoría y con la claridad que lo que estamos buscando es construir un patrimonio y una alta rentabilidad. Hombre, le faltó un cuadrito y es que se vean los en vivo de Constructora Capital. Ahí les explicamos todo cómo es, cómo deben de invertir, qué tenemos, cuál es nuestra oferta, cuáles son los pros, los contras, y como este que tuvimos hoy con Juan, experto en finanzas y que coincide con nosotros en que la inversión inmobiliaria es una grandiosa alternativa para generar patrimonio. 100%. Mira, Y yo me quedo con algo que tengo aquí atragantado en la garganta desde el principio, y es que Carlos mencionó un proyecto por aquí en el norte de Bogotá que ya viene con cancha de pádel. No se imaginan la fiebre que yo tengo con esa vaina. Entonces, yo no he comprado vivienda, ni siquiera se me ha ocurrido, pues yo tengo un Juan, perfil de riesgo hiper arriesgado, pero mi pareja está que compremos, que compremos. Y un Juan, proyecto con cancha de pádel, yo digo, ahí me pone pero ya a venga, dudar. ¿y a ella qué le gusta? No, a ella le gusta el pádel también, o sea, es que la fiebre yo también. Ah, bueno, porque ese proyecto específicamente se llama Element 142. Tiene, para darles una idea, y esto es casi, no todas las zonas están, pero ese proyecto tiene piscina, piscina de niños, sauna, turco, jacuzzi, gimnasio, todo esto son completamente dotados, es una vaina de locos. Cancha de pádel, terrazas barbecue, zona coworking, zona café market, tiene zona de lavandería, cinema, ¿sabes? ¿Qué quieren? Y yo creo que allá lo tiene. Tiene zona bike también, la que estaba mencionando Farid. Tiene spa de mascotas. El proyecto tiene de todo. Y es que el estándar de capital es ese. Buscar que ustedes sean muy, muy, muy felices en los proyectos que construimos. Y te voy a complementar esa pregunta con una más. O con una más que viene de los clientes que están afuera. Y pues en el chat, perdón. Y es, oiga, ¿y si al lado de mi proyecto, que yo estoy comprando con Constructora Capital, están poniéndole un Regiotran de Occidente que le pase al ladito, un Transmilenio nuevo que le pase al lado, le van a ampliar la vía que pasa por ahí enfrente, como va a pasar con la autopista en esa zona norte? Todos esos elementos son parte del análisis que yo debo hacer, porque le van a generar una mayor valorización a mi inmueble. Mayor movilidad, miren, a nivel mundial, los proyectos que tienen la movilidad más cerca, indistintamente de su ubicación geográfica, son los proyectos de mayor valor. Si yo estoy a 500 metros de una estación de Transmilenio, de un metro, de un Regiotram, versus si estoy a 2 kilómetros, y es el mismo proyecto, si se pudiera tener el mismo proyecto en esos dos puntos, el proyecto que está a 500 metros vale más que el otro, porque eso es comodidad, eso es calidad de vida. Y eso es lo que busca Constructora Capital para todos ustedes. Así que, Juan, ahí verá. Si quieren, nos quedamos aquí más tardecito y de una vez con la cotización, opción, cierre financiero, todos los No, temas. pero si, y si se quieren venir a vivir a Medellín, también tenemos cancha de pádel, Juan. No, Y si- y yo le había dicho porque qué días estuvimos allá en un evento y a mí me encanta Medellín, el que me parece una locura la gente, a mí me encanta Medellín, Bueno, no. pero la Pero va a ser como fiscalía, la novia como le digo celosa. yo, no me dejan. Juan, perdón, Farid, yo conocí a Juan primero, no señor. No, él dice que le gustaría vivir en Medellín, pero no había visto un proyecto con cancha de pádel, así que ya Yo por voy a fin. probar los dos, me confieso, voy a ver los dos proyectos porque ustedes no se imaginan en serio la cantidad de plata que yo he fundido en Padel, es increíble. Y tenerlo ahí, nada, de locos. Aparte, y esto ya es una opinión personal, qué bacano que o que Capital, digamos que Constructora Capital se vaya como acomodando a lo que está en tendencia, porque el pádel es el deporte de mayor crecimiento en Colombia de lejos, y que ya estén pensando como, oiga, esta vaina no va a parar, acomodémonos a esas tendencias, pues me parece brutal. Eso genera Sí. una mayor valorización en el tiempo. Eso genera una mejor inversión. Tener un buen clubhouse. Hay un tipcito de cierre financiero que nunca se menciona. Cuando llegue el momento de las asambleas generales de los proyectos, por favor, no busquen ahorrar el centavo. Esa platica que piden las administraciones cuando tienen zonas comunes, que no es excesiva, que comparando, teniendo acceso a las 10.000 cosas que puede tener un proyecto, es mucho menos que lo que yo pagaría por cada una de lejos, se necesitan para que el proyecto se mantenga tan lindo como se los entregamos nosotros. Y eso al final del día
se vuelve una mayor valorización para ustedes. Entonces, mi mensaje ahí de cierre, cuiden sus proyectos, que cuidar el proyecto les produce más plata que la que les cuesta garantizado. Así es. 100%. Bueno, no, aquí nos podemos quedar hablando por mucho más tiempo, pero creo que ya se ha dicho lo que teníamos programado para hoy. Les agradezco a todos. Juan, muchas gracias. Tu conocimiento es vital para que los colombianos, y no solamente los colombianos, tienes una red muy amplia y esos consejos de inversión siempre, siempre van a caer bien. Yo recuerdo con lo que empezaste que la gente no invierte, muchas personas, perdón, no invierten es por desconocimiento o falta de preparación financiera. Así que como lo decía, a ese journey que expuso Carlos le incluiría esa asesoría de expertos y de compañías que le entreguen un valor agregado de conocimiento para que tome una buena decisión. Juan, mil gracias y a todos los que 100%, se Farid. conectaron. No, Yo voy a hacer muchísimas una gracias cuñita a más, ustedes por... voy a hacer una cuñita más con lo que está diciendo Farid, y es, déjense asesorar por Juan, entren al canal, miren lo que les está contando, pero hagan la primera inversión en su vida con algo que dé una garantía. Y no hay nada más seguro que la vivienda. Por eso los grandes inversionistas del mundo en su portafolio diversificado, pedacito de finca raíz, porque es que la finca raíz, eso, tierrita, no hacen más. Ahí hay una garantía. Y ya después de que tengan esa estructura, arrancan a organizar otras cositas e ir invirtiendo en otros vehículos como los que Juan nos ha contado en sus canales. La verdad, hay mucho, mucho por hacer. Pero uno primero que tiene que tener es un techito, una tranquilidad, y ya después empieza a mirar cómo amplía, cómo aprende, y a medida que va aprendiendo, diversifica. 100%, Carlos. De hecho, una cosa curiosa, yo pues que me la paso estudiando los portafolios de inversión y las historias de vida de los grandes inversionistas, la gente que es pero demasiado, demasiado arriesgada, que sabe demasiado pues del mundo de las inversiones, de la bolsa y tal, construye su patrimonio en la bolsa y luego va y lo asegura en la finca raíz. Pero las personas que somos un poquito más mortales, que de pronto no somos tan cracks como como esa gente, pues tenemos la opción de hacerlo un poquito al revés. Primero nos aseguramos y luego vamos diversificando. Va a depender mucho del perfil de riesgo de cada persona. Y cierro, pues aparte de dándoles las gracias por la invitación, qué espacio tan chévere. Podríamos quedarnos aquí hablando 3 horas y no se nos acaba el tema. Pero de verdad, gracias por la invitación. La pasé muy chévere. A la gente espero que le haya gustado muchísimo. Y también cierro con una cosa y es, al principio yo decía que 7 de cada 10 personas o de cada 10 colombianos, en este caso, consideraba que no era capaz de comprar vivienda. Y yo creo que después de este espacio, después de que les dimos un poquito de herramientas, un poquito de las diferentes ayudas que hay para llevar a cabo ese proceso, esperemos que hayamos podido bajar esa cifra, al menos de las personas que se conectaron en este en vivo. Entonces, de nuevo, muchísimas gracias. Me encanta eso. Compartan ustedes este live, que esto queda, este en directo queda disponible para que lo vuelvan a ver y para que se lo compartan a otras personas, para que abramos la mente a que comprar vivienda es un muy buen momento para hacerlo y que siempre se puede y que techito hay que tener. Así es. Muchas gracias a todos y los esperamos en nuestro próximo en vivo, que seguro va a ser con un tema que les va a aportar mucho y los va a ayudar a tomar esa gran decisión de comprar vivienda. Muchas gracias a todos y les deseo una feliz noche. Muchas gracias a todos. Una feliz noche para todos. Gracias, Farid.